Continuamos entonces conversando con el psicólogo Juan del Amor Moya acerca de lo que es la libertad responsable. Y se nos ocurre comenzar esta segunda parte de la entrevista preguntándole a Juan si hoy tenemos igualdad de derechos y obligaciones. Pues en el papel sí. En el papel está claro que todos tenemos igualdad de derechos y de obligaciones, pero luego la realidad, no solamente hablo de España, creo yo. Yo creo que hablo de la gran mayoría de países. Y luego hay otro colectivo de países que todo el mundo lo sabe, porque en este mundo globalizado, pues de muchas cosas nos podemos enterar, en el que los derechos campan por su ausencia y los deberes también. Entonces, claro, eso es muy complicado, pero yo creo que el camino nuestro, más cercano, más localista, es que sí que vamos en ese proceso de igualdad de derechos y deberes, que es el que se debería de hacer, aunque tengamos ejemplos flagrantes en la misma actualidad de que todo el mundo no es igual ante la ley, todo el mundo no es igual ante las responsabilidades. Al respecto, fíjate, se me ocurre que yo creo que también sería otro camino hacia el cual tender, igual que yo personalmente como individuo, cuando actúo, cuando hablo, cuando me muevo, cuando tomo decisiones, soy responsable y además luego acato las consecuencias, pues yo creo que igual también tendría que la normativa avanzar al respecto de los políticos. Bueno, hemos estado hablando antes en el intermedio, y yo creo que también debería de haber un pagar consecuencias de todas las acciones, de todas las políticas que se ponen sobre la mesa, que se materializan y luego tienen un perjuicio a nivel del ciudadano. Hay ejemplos claros y concretos, pero que yo veo que en España todavía los políticos no tienen esa responsabilidad posterior a cuando se materializan ciertas medidas. Y hablo de todo tipo de políticos. Yo sí valoro bueno, yo y muchísima gente, creo que la gran mayoría, yo valoro la función política, yo valoro la cantidad de políticos que son la mayoría, que de forma altruista están trabajando, están volcándose, dando de su tiempo, de su capacidad, de sus conocimientos, por el bien común, por el bien de los ciudadanos. Sé que hay algunos que son los que llaman la atención y los que salen en la tele que no lo hacen así, más bien todo lo contrario, pero que también tendría que haber leyes que hagan responsables y que paguen las consecuencias de ciertas acciones que son perjudiciales para los ciudadanos. Y son acciones políticas. Y son acciones que de per se siempre tendrían que repercutir en beneficio de la ciudadanía. Y cuando no es así, pues hay que buscar las responsabilidades. Eso va incluido, me refiero, también en lo que es la gestión del dinero público, lo que es la gestión del bien común. Todo eso yo creo que también debería de materializarse en la función política, pero en la función del político. Pero aún así es complicado, ¿verdad?, de que todo el mundo tenga el mismo derecho y las mismas obligaciones. Eso en el papel hay que tender ahí, nuestra Constitución así lo dice, pero todavía es un recorrido largo que nos falta. Hablemos ahora en un plan más general acerca de la libertad y el gobierno. ¿Cuándo se puede considerar entonces que un país es libre y cuándo una persona? Bueno, cuando estamos hablando de un país a nivel de libertad, yo creo que estamos hablando a nivel ideológico, a nivel político. Entonces, claro, un país se considera libre cuando tiene unas instituciones democráticas que así lo avalan. Pues, por ejemplo, pues cómo es las formas de gobierno, cómo es el régimen, cómo es el sistema político, ¿verdad? Y tiene unas leyes que garanticen que eso salga adelante. Si ese gobierno es representativo, si hay elecciones, si realmente hay un pluralismo
de ciudadano que está reflejado en esos partidos políticos, si hay asociaciones, si hay libertad para poder estar, para poder entrar, para poder salir, para poder pertenecer a una asociación o no, si hay libertad para sindicarte o no sindicarte. Es decir, en ese país que hay esa garantía, que los poderes están divididos, y entendemos lo que nos estamos diciendo, ¿verdad?, que el poder legislativo sea uno, que el poder judicial sea otro y que el poder legislativo sea otro. Si eso fuera así, pues entonces ahí estamos hablando de que es un país que en principio es un país que está evolucionando en libertad. Luego está claro que también el papel que lo admite todo, puede haber esta situación y que luego la realidad pues no sea exactamente así. Aquí en España, que estamos evolucionando en democracia, es verdad que llevamos tiempo, pero todavía tenemos mucho que aprender, pues sabemos que los tres poderes a priori sobre el papel están divididos, pero luego la realidad hace que los políticos pues controlen el poder judicial, que el poder judicial esté tildado de ideología. Es decir, eso es, bueno, pues eso hay que trabajarlo y cada vez habrá que tender a modelos en los que se lleve a cabo lo que ya está escrito. O sea que el problema nosotros no lo tenemos sobre el papel. Los papeles nuestros, es decir, nuestras bases fundamentales están escritas, incluso la misma Constitución prevé que se pueda modificar, es decir, mañana hay que modificarla, se modifica y nadie se rasga vestiduras, ni creo que haya mucha gente que se tire por el balcón porque la Constitución cambie. Bueno, todo eso está escrito, pero lo que es el proceso, el día a día, todavía tenemos mucho que aprender. Pero bueno, un Estado es libre, repito, pues cuando el sistema político, ideológico te lo permite a través de sus organizaciones, de su representación, de que el ciudadano pueda participar y luego los poderes estén divididos para que haya una seriedad con respecto a que ese Estado evolucione y que ese ciudadano pueda participar en cada momento. El problema, creo yo, es el individuo. La libertad de un individuo, eso es más complicado, porque, una persona, pues a lo mejor es una criatura y se puede considerar libre, ¿verdad? Pero según vas creciendo, vas evolucionando, vas aprendiendo, vas formándote, te das cuenta de que son muchas ataduras, no solamente externas, las que podemos tener, sino también internas, que son sobre todo las que más nos pueden limitar, o las que más nos pueden, no dejar evolucionar. Y me estoy hablando de que uno pueda ser, como si dijéramos, esclavo de sí mismo, ¿verdad? Y eso pues es lo que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Si uno es esclavo de un trabajo que no te satisface, pero tienes que estar ahí trabajando porque tienes que llevar un dinero a tu casa, porque tienes que mantenerte, porque, pues hay mucha gente que puede ser esclavo de un trabajo que a fin de cuentas lo que está es limitándolo y lo está empobreciendo. Si uno puede ser también esclavo incluso de sus propias cuestiones emocionales, ¿verdad? Necesita que lo quieran, necesita una persona para que lo quiera. Es decir, si tú tienes esas necesidades pero como con angustia, pues realmente te sientes esclavo, no eres libre. Si tú eres esclavo de alguna manera de ese dinero con el que crees que puedes comprar la libertad, pues claro, tienes que, como si dijéramos, organizar toda tu vida en base a ese cometido, en base a ese objetivo de tener dinero, de ganar dinero, de obtener dinero, con lo cual te sientes esclavizado. Si tú eres esclavo de tus miedos todos tenemos. Los miedos se afrontan, los miedos se le hacen cara, pero si tú no le haces cara a tus miedos, independientemente del que sea, pues eso te limita, eso te hace ser esclavo de tus miedos. Si tú de alguna manera tienes unas creencias limitantes, pues entonces lo que estás haciendo es no evolucionar, no crecer, no liberarte. Cualquier tipo de creencia, y no estoy hablando solamente de una cuestión religiosa, estoy hablando de creencias sobre la enfermedad, de creencias sobre las relaciones, de creencias limitantes que no te dejan avanzar, que no te dejan ser flexible, que no te dejan un pensamiento libre, pues entonces eres esclavo de tus creencias. Si eres esclavo, por ejemplo, de ciertos hábitos,
Bueno, pues yo no sé, pero hay hábitos que en esta vida te esclavizan. Y no solamente estamos hablando de cuestiones contra la salud, también estamos hablando de personas que, yo qué sé, pues no sé, el culto al cuerpo, por ejemplo. Y sí, los ves extraordinarios, los ves fenomenal, pero el día que no va al gimnasio, el día que... Es decir, yo estamos hablando de hábitos que te limitan, de hábitos que no te dejan avanzar, de hábitos que no te permiten ser diferente, y que entonces de esa manera lo que estás hablando es de esclavitud. Si a veces no nos damos cuenta y no nos conocemos y tenemos reacciones siempre las mismas, reacciones que no las controlamos, pues eres esclavo de tus reacciones ante ciertas situaciones de la vida familiar, de política, de trabajo. Bueno, pues es una manera de reconocerse. Hay gente que, por hablar de esclavitud, es esclavo hasta de la comida, ¿no? Pero en cuanto a qué es lo que tengo que comer, qué es lo que no tengo que comer, es decir, yo creo que si una persona de estos detalles que yo te estoy hablando es capaz de tomar conciencia de ellos, de liberarse de alguna manera, y se encuentra con un Estado en las condiciones que yo te comentaba antes, pues de democracia, de participación, de separación de poderes, pues claro, esa persona ahí se va a considerar que tanto el Estado como las personas son libres. ¿Eso es complicado? Pues después de lo que te he dicho te imaginarás que es complicadísimo. Eso no quiere decir que un Estado tienda a esa libertad y tienda también a preocuparse por sus ciudadanos para que también sean libres, como hemos comentado, en base a la educación, en base a la sanidad, en base a que todos tengamos los mismos derechos de acceso al libre comercio, si es que el Estado así lo considera, y todos tengamos los mismos deberes con respecto al cumplimiento. Es decir, si eso es así, ese es el camino. Ahora, que confluya en sintonía total, eso es complicado, difícil. Has dicho una palabra, Juan, que me ha hecho recordar algo que me ha quedado grabado para toda mi vida y que sucedió en mi país, en mi querido país, la República Oriental del Uruguay. Soy uruguayo de nacimiento y de corazón, y recuerdo perfectamente bien en mis épocas de estudiante que tenía un compañero que era, digamos, un gordito bueno, que de política él no sabía absolutamente nada, no se metía en política, pero se llamaba Liber, nombre Liber, y apellido Arce, Liber Arce. Lo utilizó un partido político durante muchos años, prácticamente como mandadero, hasta que un día pensaron que podía llegar a ser una bandera de ese partido político, justamente por tener la desgracia de llamarse Liber Arce, liberarse. Entonces, mi pregunta es, porque yo nunca, jamás pude entender cómo se mide la libertad de un país, porque eso me dio la pauta de que en mi concepto, en mi pobre concepto, yo no la podré medir jamás. ¿Cómo puede entonces medirse la libertad de un país? Pues no es tan difícil, no es muy complicado. Ahora verás cómo es muy fácil poder medirla. De todas maneras, no sabía yo que eras uruguayo. Me estoy dando cuenta ahora. Los años que llevas en España y todavía hasta la forma de hablar, ¿verdad? Yo creo que eso te esfuerzas por la noche para que sea así y no perderlo. Haces bien. Bien. Yo creo que se puede medir perfectamente la libertad de un país, independientemente del que sea. Y a través de lo que yo te voy a decir, que son 3 preguntitas muy sencillas que yo me puedo hacer, podemos ver que no todos los países son iguales. Incluso si coges y comparas Argentina y Uruguay, comparas Argentina y España, Chile y... En fin, puedes comparar cualquier país. Simplemente voy a ser sencillo, pero es porque creo que es la manera más clara de poder saber si tú estás en un país libre o no. Simplemente haciéndote 3 preguntas. Las preguntas es, ¿qué puedo hacer yo en ese país? ¿Qué no puedo hacer en ese país? ¿Y qué me pueden hacer en ese país? Simplemente con esas 3 preguntas. Si tú estás en un país y dices, ¿qué puedo hacer? Hay un catálogo de libertades que podemos llamar que son formales,
y que son los derechos que de alguna manera están reconocidos en ese país. Si en ese país las leyes se cumplen o no se cumplen, simplemente eso. ¿Qué puedo hacer? Yo tengo libertad, puedo afiliarme a cualquier partido político, puedo hacer de mi creencia, de mi fe en la religión una constante y no hay ningún problema. Yo puedo expresarme en ese país libremente, yo puedo asociarme donde me dé la gana, yo puedo tener acceso a la enseñanza en ese país libremente. En ese país se puede acceder puedo yo acceder bueno, si soy investigador, a la investigación, se cuida la investigación, yo puedo desplazarme libremente dentro y fuera de ese país, es decir, ¿qué puedo hacer en ese país? Luego también hay otro tipo de recursos que también hay que saber si en ese país existen y yo los puedo hacer. Tengo, como te he dicho, libertad de expresión y de publicación en ese país, ¿qué puedo hacer? Yo puedo expresarme y escribir en ese país, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Yo en ese país, repito, puedo viajar libremente. Todo eso, en esa libertad que yo puedo encontrar en cuestión de enseñanza, en cuestión de formación, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Yo puedo medir perfectamente en lo que pueda hacer la libertad o no libertad que pueda hacer en ese país. Después, ¿qué no puedo hacer? En ese país, ¿qué prohibiciones me encuentro? Hay países que ya sabes que las prohibiciones son muy pocas y en otras es que todo está prohibido. Bueno, pues yo tengo que ver, yo puedo elegir a mi gobernante, ¿me está prohibido o no elegir a mi gobernante? ¿Puedo afiliarme o no puedo afiliarme a un partido político, a un sindicato? ¿Puedo dejar de estar afiliado si lo prefiero? ¿Sabes? Bueno, aquí lo tenemos en la historia, pero hay países en los que tú tienes que estar afiliado al sindicato, un sindicato vertical, y no te puedes desafiliar. Bueno, entonces, ¿puedo o no puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Pues entonces es un país que carece de libertad, de democracia, y esto es en cuestión de iglesia, de religión, en otro tipo de cuestión. Yo no puedo acceder por ejemplo, a la cultura, al conocimiento. Hay países en los que no se trabaja, incluso con gente mayor que no sabe leer y escribir. Pues entonces, eso hay que ver por qué. Luego, ahí podemos medir qué grado de libertad tiene ese país. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y luego, ¿qué me pueden hacer? Es importantísimo lo que me pueden hacer, porque ahí me está diciendo qué grado de libertad hay en ese país. Si yo estoy en desacuerdo con las líneas de ese país, me pueden matar, me pueden encarcelar, pueden meterse con mi familia, pueden expropiarme si tengo algún tipo de propiedad. Es decir, todo eso tengo yo que verlo. Pueden a mí injuriarme o pueden sacar falsos testimonios, y ¿quién me defiende a mí? Es decir, yo tengo la capacidad para poder defenderme ante ciertas situaciones injustas. Es decir, ¿qué me puede hacer a mí ese país? ¿Qué me pueden hacer ante el uso de la libertad que yo pueda hacer? Entonces yo creo que con estas tres preguntas que yo pueda hacerme en mi país o en otro país donde yo quiera ir, yo puedo saber qué grado de libertad hay, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué me pueden hacer? Y yo creo que esto está muy claro. Cualquier persona que viaja al extranjero sabe que hay ciertos países que te pueden hacer, por cuestiones nimias, encarcelar, que no tienes derecho a la defensa, que tienes que decir, y eso lo tienes que saber. Entonces, en base a estas preguntas nos daremos cuenta que todos los estados no están al mismo nivel de libertad. Y yo tengo que saberlo si me muevo libremente por el mundo. Tengo que saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer y qué me pueden hacer en cada país. Y así valoraré el nivel de libertad que existe en ese país. Juan, absolutamente todo en esta vida tiene una repercusión. Por ejemplo, en mi caso, que soy gaucho, si me pongo a hacer un asado, siendo argentino o siendo uruguayo, evidentemente voy a lograr una carne exquisita, pero si me pongo a hacerlo yo, evidentemente lo voy a quemar y nadie lo va a querer comer. Entonces, ¿cómo repercute en este caso mi libertad en los demás?
Bueno, yo creo que si una persona se considera libre, es decir, una persona es consciente de sí mismo y de su existencia, si una persona trabaja libremente y si una persona es capaz de, voy a añadirle otro detalle para mí importantísimo, poder viajar, se considera libre. Si tú te consideras libre, eres una persona que estás a gusto contigo mismo. Es una persona que eres consecuente. Es una persona que eres honrada, ¿no? Es una persona que respeta. Luego, ¿quién no? ¿Quién no va a tener la intención de no acercarse o no tener contacto o no relacionarse con una persona que a priori es libre? Pues yo creo que en principio llama la atención. Luego, ¿qué repercusión tiene conmigo? Que voy a estar a gusto conmigo mismo, que las personas con las que yo me relacione también van a estar a gusto y yo voy a estar a gusto, porque además, en principio, debo de ser una persona, si es que fuera libre, como estamos hablando, previsible, es decir, no es una persona con intenciones oscuras o que estén ocultas, sino que las intenciones son claras. Entonces, estas personas libres, estas personas que actúan libres, podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero son personas que, como solemos decir, van con la cara por delante. Son personas que no tienen doblez, son personas que no tienen esa doble intención. Son personas que no son, personas que elocubran para fastidiar, para ganar, No, son personas, una persona libre es una persona sana, es una persona transparente, es una persona clara, es una persona que es muy fácil poder entenderte con ella, independientemente pienses distintos, porque no todas las personas libres piensan igual. No tenemos por qué. No existe el pensamiento único, no existe la verdad absoluta, independientemente de que la verdad a esa persona, a su verdad, le haya hecho libre. Y no estoy hablando de un relativismo, estoy hablando de una conciencia a la cual se puede llegar, ¿verdad? Entonces, esas personas están a gusto consigo mismas y están bien, están a gusto donde se muevan. Lógicamente, siempre y cuando el contexto ese de que hemos hablado, democrático y de funcionamiento, también sea un contexto que respete la libertad, incluso que fomente, trabaje y valore la libertad. Ahora, evidentemente, toda persona que habita este mundo es alguien. Entonces, mi pregunta sería, ¿quién soy? ¿Y cuál es la relación entre lo que soy con la libertad? Bueno, pues yo creo que es, como te comentaba al principio de la conversación, es una identidad. Entonces, esa persona o la persona que seamos capaces, y yo quisiera tender en ese camino a la libertad, pues es una persona que tiene identidad propia, es una persona que es capaz de investigar, que es capaz de no conformarse con la primera información que pueda tener, que es capaz de ver incluso qué hay detrás de lo que me están vendiendo. No solamente hablo de una cuestión de compraventa, sino de me están vendiendo ideas, me están vendiendo ideología, me están vendiendo cualquier cosa que me vendan, pues yo soy capaz porque mi mente, al tener conocimiento, al tener formación, al tener un acceso a la cultura que me ha llevado a la libertad, pues yo puedo intuir, si es que llegado el caso no lo puedo ver, qué puede haber detrás de lo que se me está diciendo, ¿verdad? Eso es muy complicado y muy difícil, y yo creo que no tantas personas son capaces de acceder a ese grado de libertad, porque hay veces, en la mayor parte de las veces, que la venta es tan persuasiva, es tan clara, es tan nítida, que es imposible pensar de otra manera cuando te lo están presentando. Y estoy hablando a todos los niveles, Milton, que yo creo que cualquiera nos está entendiendo, ¿verdad? Uno puede posicionarse en esta vida donde le parezca y con toda la honradez del mundo, pero aún así donde te posiciones, y estoy hablando de ideología, de religión, de creencias, de familia, de relaciones, de trabajo, de todo, pues hay que intentar con la mente liberarse de que, al final soy yo el que toma las decisiones, soy yo el que se posiciona, soy yo el que decide.
Eso es complicado, pero es donde hay que tender. Y de esa manera, ante ciudadanos libres, es más fácil progresar, acceder, y más difícil, por ejemplo, engañar. Hoy sí sabemos que el engaño está a la orden del día. Lo estamos viendo por parte de periodistas, lo estamos viendo por parte de Internet, lo estamos viendo en el manejo de la información y de las corrientes de opinión. Por eso cada vez necesitamos más formarnos en libertad, necesitamos más personas libres, porque el futuro de, vamos, ahora siendo un poco escatológico, de la humanidad no está en los 4 que ahora posiblemente estén controlando, y no hablo del Banco Mundial, hablo de las familias que de alguna manera están controlando la economía, sino que en la formación, en la libertad personal individual, estará el respeto y estará el cambio a nivel de la humanidad. Y para eso yo entiendo que no hay que hacer un máster, sino que hay simplemente que proponérselo a nivel individual. Yo alguna vez te lo he comentado del Dalai Lama, que le preguntaban, ¿no?, de cómo se solucionaban las guerras, el hambre y tal, y él no hablaba de grandes estrategias ni de grandes colectivos para unirse en contra. No, él decía que el cambio empezaba y estaba, y la base y el origen, en uno mismo. Entonces, en la búsqueda, en el trabajarse y en conseguir la libertad, está en uno mismo. Y cuando uno mismo se sienta libre, nos daremos cuenta cómo el cambio se hace radical en mi alrededor, en mí mismo y en mi alrededor, porque cualquiera lo percibirá y cualquiera entenderá que ese es un camino de libertad, no de seguir a él, sino de seguirme a mí mismo. Y ahí está la clave. Una pregunta, ya que decís la clave, que yo diría es clave en la actualidad, yo te preguntaría si la libertad y la obediencia son incompatibles. Te lo pregunto porque alguien por ahí dijo que el acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón. Bueno, hay quien se empeña en trasladarnos de que la obediencia es contraria a la libertad, ¿verdad? Pues yo obedezco y entonces pues no soy libre porque obedezco las órdenes de otro o de una institución o de tal. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que la base está en que yo abrace una obediencia, por ejemplo, consciente, y la abrace con amor, por ejemplo. Entonces uno se puede sentir libre obedeciendo, y uno se puede sentir libre incluso mandando, ¿verdad? Independientemente de las intenciones. Entonces yo creo que la base está en el respeto, la base está en que, por ejemplo, se expliquen y se razonen el porqué de los mandatos, porque el porqué sí no lo entiende nadie, a ninguna edad, sino que se razonen y que la capacidad de libertad personal llegue a abrazar órdenes o abrazar situaciones de una manera consciente. Esto no es fácil, es muy complicado. Muy complicado, ¿por qué? Pues porque hay mentes que no son capaces de admitir órdenes sin justificarlas, ¿verdad? Y eso pasa en un trabajo, pasa en instituciones, pasa simplemente pues afiliándote a un partido, a una orden religiosa, a una organización. Es decir, yo creo que cada vez la mente, según va evolucionando, quiere saber por qué. Aquí una vez creo que te conté lo de los monos estos te conté lo de los 5 monos en la jaula, ¿no? Bueno, claro, eso es que pasa. A veces hay órdenes, hay situaciones que se mantienen en instituciones, en organizaciones, que no se saben por qué, y luego la razón es porque siempre se ha hecho así. Ya, bueno, pero yo es que acabo de llegar, a mí me lo tendrás que explicar. No, es que siempre se ha hecho así. Y a las malas siempre te dicen, amigo, pues ahí tienes la puerta. No, pero si yo es que no me quiero ir, yo quiero simplemente que se me razone, quiero entenderlo. Bueno, eso es una pobreza, lógicamente, espiritual tremenda y de conocimiento extraordinario. Pero bueno, cuando una persona es capaz de comprender, es capaz de abrazar
con amor, es decir, con dedicación porque yo quiero, no pierdes la libertad porque obedezcas y no pierdes la libertad porque mandes. Entonces ahí está la clave, es decir, que se razonen, que se expliquen y que al final yo pues lo acepte porque yo quiero, simplemente. Muy bien, últimas dos preguntas entonces sobre este tema. Una sería que si la libertad se debe conquistar, ¿cómo aprender a ser libre? Pues yo creo que en base a todo lo que hemos hablado, cualquiera ha podido entender que sí, que la libertad hay que trabajársela, hay que conquistarla. No se nace libre. Eso es cosa de películas, de cuando los esclavos, tú naces esclavo, tú naces libre. Hoy día yo creo que se nace y a partir de ahí, si tienes la suerte del contexto, de la familia, de la formación, de la cultura, del acceso al conocimiento, te podrás hacer tú libre en el sentido que lo vas a poder ir conquistando. Pero yo te voy a decir unas cositas muy sencillas, Milton, muy sencillas para ayudarme a mí mismo a la hora de ir conquistando, de ir trabajando la libertad. Primero, ya sé que esto depende de la edad, alguien puede malentenderlo. Yo he sido malentendido en mi labor orientadora precisamente por lo que te voy a decir ahora. No dejes que nadie te diga lo que debes hacer con tu vida. Esto es una máxima para poder alcanzar la libertad, para poder trabajarla, para poder aprehenderla, ¿verdad? No puedes dejar que nadie te diga lo que tienes que hacer con tu vida. Cuestión distinta es que no oigas, sí. Hay que escuchar, hay que oír. ¿Qué te dicen las personas con autoridad, las personas a las que tú quieres, las personas que te quieren? Pero nadie puede decirte qué puedes hacer o qué debes de hacer con tu vida, porque al final habrá un desacuerdo casi seguro entre lo que te dice quien te quiere y lo que a lo mejor te está diciendo el corazón, te está diciendo la mente, te está diciendo tu ser, tú que te conoces más que nadie, ¿verdad? Entonces, esa máxima. Segunda máxima, y vamos a dar muy poquita, vamos a dar 3 solo. No intentes ser quien no eres. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que a veces, en base a no sé, lo que uno pretende por compararse, porque me han dicho, porque yo no sé qué, pues uno pretende ser quien no es, de tal manera que cuando tú trabajas en ese sentido, además de perder libertad porque tú no eres ese, no estás potenciando todas tus capacidades. De tal manera que cuando tú quieres ser quien eres, todas tus capacidades se vuelcan, juegan a tu favor y todo es una manera de hablar, ¿no? El universo confabula a tu favor porque tú eres quien eres. No te equivocas nunca, porque si mañana alguien te dice te has equivocado y tú reconoces que no es el camino, no te vas a sentir hundido porque simplemente vas a decir, pues cuando lo decidí yo estaba de acuerdo. Ahora no estoy, voy a hacer, no me he equivocado, era un proceso de aprendizaje, de tal manera no me hundo, me sirve para aprender y me sirve para que el siguiente paso que dé o el siguiente camino sea todavía más consciente. Si es que me he equivocado porque no era el que yo soy o porque me lo han dicho, sí me hundiré, porque no me haré responsable, será algo externo. Y entonces, pues ¿para qué voy a seguir si mañana me voy a hundir otra vez? Claro, esa actitud te limita en la vida, no te hace crecer, no te hace avanzar y a las primeras de cambio, pues te hundes, te entras en depresión. Es decir, no avanzas, ¿eh? Bueno, y por último voy a decir la otra máxima, que la creo importante: no esperes que los demás se comporten como a ti te gustaría. Porque si tú ya no dejas que los demás dirijan tu vida, pues no esperes que el otro, la otra, se comporte con arreglo como a mí me gusta, porque yo, si soy libre, también entenderé, comprenderé, aceptaré y alentaré que la otra persona también sea libre, porque será la manera de que yo también aprenda, en base a esa actuación libre de la otra persona, en base a ese comentario libre, en base a esa vida libre. Entonces, yo no puedo esperar ni desear que la otra persona se comporte, sea
o haga lo que a mí me gustaría. En base a estos tres principios yo estoy convencido que una persona se trabaja y puede llegar con suerte, es broma, a alcanzar la libertad. Muy bien, la última pregunta versa sobre la libertad de expresión. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Pues esto es muy complicado porque, bueno, lo estamos viendo todos los días en la prensa, en la tele, en la radio, en la vida real, ¿verdad? La vida real me refiero que puede pasar incluso a nivel de vecino. Es decir, la libertad de expresión está todo estipulado en la ley. Tiene que haber libertad de expresión, uno se tiene que expresar libremente, pero también tiene que ser así, tiene que haber unos límites en cuanto que traspasamos el respeto al otro, la dignidad del otro, traspasamos a veces ideas colectivas como es el derecho a la no violencia, el derecho al medio ambiente que sea adecuado para la convivencia, para la vivencia del ser humano, de los seres vivos. Es decir, cuando la libertad de expresión se usa en deterioro de la imagen y máxime si es falsa, de la imagen, de falsedades que se puedan verter sobre personas, sobre ideologías, sobre organizaciones, pues ahí yo creo que está la clave a partir del cual tiene que intervenir la justicia. Entonces, yo como persona individual puedo ser capaz de darme cuenta cuando veo, cuando oigo algunas expresiones, algunas actitudes en la prensa, de darme cuenta que ahí detrás hay algo que no funciona. Cuando una persona es capaz de usar la violencia para expresarse, cuando una persona es capaz de levantar la voz para hacerse oír, cuando una persona es capaz de tirar por tierra a otro, como persona, como institución, como ideología, simplemente porque prevalezca la mía, ahí hay algo falla, hay algo que no funciona. Es decir, cuando una persona no es capaz de construir su razonamiento, cuando una persona no es capaz de dialogar, no es capaz de sentarse, no es capaz de hablar en paz y en serenidad, es porque ahí detrás hay algo que no funciona. Entonces a mí ya me da la pista de que esa libertad de expresión se ha traspasado, ha llegado a límites que no corresponden. Y luego para eso está la normativa, para eso está la ley, para eso están la autoridad del Estado o incluso mi propia toma de decisiones con respecto a llevar al juzgado, ¿no? Porque no se me respeta, porque ha habido un falso testimonio, porque se está faltando a la verdad, porque se está faltando a la ética, porque se están potenciando valores que no son acordes a una convivencia y a un progreso, a una evolución de social de las personas, porque se está yendo fomentando lo que es una confrontación, porque se está haciendo apología incluso hasta del terrorismo, se está haciendo apología de contra, pues, ¿qué te voy a decir yo? Contra instituciones que de alguna manera nos hemos dado todos y que las valoramos. ¿Por qué? Porque el mismo Estado tiene otros caminos, otros para andar a nivel de colectivo para poder ir en contra de alguna institución si fuera menester. Pero ya nos hemos dado nosotros las reglas. Quien es capaz de saltarse esas reglas, pues también tiene que ser capaz de atenerse a las consecuencias. Entonces, yo creo que a veces es difícil de la línea esa divisoria de la libertad de expresión hasta dónde, pero la libertad de expresión tiene que estar siempre en dignidad con la persona y con las personas, tiene que estar en dignidad a la verdad que se considere con respecto a la información, y la libertad de expresión tiene que tener un límite que es la falsedad primero y después la indignidad de quien se está hablando. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Dentro de un par de semanas nos reuniremos otra vez aquí, seguramente para hablar acerca de la idiosincrasia de los pueblos. ¿Puede ser? Pues. Muy bien. Y para terminar, decirles a ustedes que hace muchos años un muchacho que era capitán del Sporting Club Olhanense que dirigí en Portugal, reitero, hace muchos años, era capitán del equipo, venía del Benfica, era angoleño, y él me decía justamente cuando Angola le dio la libertad a su pueblo, él me decía: Milton, antes de felicitarnos
por dar libertad a la gente, debemos preguntarnos qué es lo que van a hacer con ella. No sé si estaría equivocado o no, pero en ese momento coincidí totalmente con lo que él pensaba. Hasta la semana que viene.